Económica, dicen los medios, y aparece un loquito que zuncha y zuncha y zuncha y siempre tiene razón y se convierte además probablemente en el articulista más divertido para un asunto tan serio como es la economía, o por ahí, porque la economía es tan seria, intenta darle un poquito de refresco, que se llama Gonzalo Chávez, y dice: el gobierno debe dejar del narcisismo y aceptar la crisis. Gonzalo, buenas noches. ¿Hay crisis? Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Sí, mira, lo que pasa es que la interpretación que el gobierno tiene de crisis es cuando ya estás al borde del cadalso, o sea, prácticamente en el cajón, ¿no? La crisis no comienza pues cuando estás a la UDP o cuando estás como Venezuela. La crisis comienza con síntomas muy significativos de deterioro de tu economía. Y en ese caso, si uno ve, por ejemplo, desde el 2014, que fue el auge del crecimiento, de crecimiento casi del 7%, sistemáticamente el producto ha ido bajando de 5, 4, el 2019, antes del problema de la pandemia, y era 2.2, ahora rebotó a 6.1, pero de menos 9. Entonces, el deterioro del modelo primario exportador comerciante viene de hace mucho tiempo. El déficit público tiene 9 años. La pérdida de reservas internacionales va desde el 2014, 2010. Los problemas fiscales, los problemas de productividad, los problemas de competitividad, los problemas de un empleo de muy mala calidad que está en el sector informal, 80% de eso vienen de hace mucho tiempo. Entonces, generalmente, digamos, cuando haces un diagnóstico serio, como Doctor House, y dices, a ver, hagan una tomografía, muéstrenme análisis más profundos, lo que hace el gobierno es de una lectura muy superficial de algunos indicadores como crecimiento, inflación o desempleo, que aparentemente están bien, ¿verdad? Pero no le saca una tomografía a la economía boliviana, donde están los tumores de los subsidios, donde están los problemas serios de pérdida de reservas internacionales, está la prácticamente desaparición del gas natural como alternativa. Entonces sí hay una crisis en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces hay que saberla leer, y cuando yo digo que el gobierno sufre de narcisismo macroeconómico, es que se pone frente al espejo de la propaganda, se hace ojitos, se manda besitos y dice, pucha, lo estoy haciendo maravillosamente bien, viendo 3 o 4 indicadores, pero no viendo lo que hay detrás del espejo, que es el deterioro del modelo primario exportador comerciante, que ya tiene varios años y que no es sostenible en el tiempo porque se le están acabando los recursos. Tal vez el ejemplo más dramático de esto es lo que ha pasado con el sector de hidrocarburos, ¿no? Que era, ¿te acuerdas? En los Sí, años señor. 90, el sector hidrocarburos iba a convertirnos en la Arabia Saudita de América Latina. A través del gas íbamos a conectarnos con América Latina, iba a ser el proceso de integración, y ciertamente nos iba a convertir en Sí, una señor. potencia energética. El 2014 exportábamos, Carlos, 6.600 millones de dólares de gas natural, 6.600, y nuestras importaciones eran 1.000. Entonces tenías un superávit de 5.500, 5.600 millones de dólares de superávit. El año pasado, el 2021, las exportaciones fueron 2.269 y las importaciones 2.250. Tu superávit bajó de 5.600 millones de dólares a 19 millones de dólares, ¿no? Entonces, el sector de gas se achicó significativamente. ¿Qué pasó? Se enojó la nacionalización. La Pachamama se cabreó y dijo, ya basta de dar gases. ¿Qué pasó? Simplemente pasó que matamos a las gallinas de huevos de oro con una falta de política energética que incentive la inversión, ¿no es cierto?, en exploración y producción. El Ni 2014 siquiera nosotros se habla, ¿no? producimos. Claro, ni se habla de eso, ¿no es cierto? Exportaba, o sea, teníamos una producción de 60 millones de metros cúbicos día, ahora bajados a 40. Y lo más grave en el sector fiscal, Carlos, es que el sector gas nos daba 5.200 millones de dólares, casi el 50% de todo lo que Sí, recibe el señor. Tesoro General de la Nación, el Estado boliviano, a través de regalías, los impuestos al IDH, etcétera, etcétera. Ahora eso ha bajado a 2.600, menos de la mitad. Entonces tú estás con un problema muy complicado de tema fiscal. Estás raspando la olla. Entonces, si no quieres ver eso y solamente te ves, digamos, en algunos indicadores
muy sencillos y muy maquillados por la propaganda, el crecimiento de 6.1, wow, pero viene de -9, pues, ¿no es cierto? -9 más 6 son -3, todavía estamos en el sótano -3 del edificio de la economía boliviana. Sí. Inflación 1.6, wow, pero date cuenta que tienes un montón de subsidios a los hidrocarburos que este año van a llegar a $1.000 millones y a los alimentos y al pan. Sí. ¿No es cierto? Es decir, simplemente estás maquillando un número, estás ocultando una realidad muy compleja. Permíteme. Tasa de desempleo, solo para terminar, tasa Sí. de desempleo 4.2, wow, maravilla, pero nadie dice que de esos empleos que se han creado ya de hace muchos años, el 80% están en el sector informal, son estrategias de sobrevivencia, son sumamente precarios. Entonces, si no vemos es que esos son los problemas de agotamiento del modelo primario exportador rentista de los últimos casi 200 años y pensamos que utilizamos 4 o 5 indicadores básicos y decimos que estamos haciendo de maravilla, pues no estábamos viendo la realidad y estamos haciendo la del avestruz, ¿no? Mira lo que decís, cómo se confirma. Según el reporte de deuda externa privada dentro de la gestión 2021 del Banco Central, el saldo fue que la deuda externa privada fue de 2.141 millones, lo que muestra que las empresas del sector privado recibieron más recursos que los que pagaron por concepto de capital, reflejando que el país no solo recuperó la confianza de los inversionistas extranjeros, sino que se retomó en la senda del crecimiento. Y sin embargo, mira vos, hace 2 días el periódico El Deber decía, crecieron las exportaciones con récords, y sin embargo no crecen las reservas internacionales netas. ¿Por qué eso? Mira, lo que ocurre es que lo que está pasando es que la velocidad del aumento de las exportaciones, que es evidente en agroindustria y en minería, no va a la misma velocidad de los gastos de las reservas, así de sencillo. Las reservas internacionales estaban en $15.000 millones en 2014 y han bajado a 4.300. ¿No es cierto? Y los recursos que estás generando por las nuevas exportaciones, que también son de coyuntura, porque es otro punto importante. El gobierno dice, han aumentado las manufacturas, pero por favor, manufacturas, uno te imaginas por lo menos que hayan puesto dos tornillos y hayan aplanado algo, ¿no es cierto? ¿Sabes cuáles son las manufacturas? Oro metálico, ¿no es cierto? Estaño metálico y torta de soya. Entonces, son procesos de manufactura muy primitivos que en realidad son materias primas las que estás exportando. Ok, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, estás exportando más de eso, pero es todo un efecto precio en ambos casos que se está revirtiendo en el segundo semestre y que no es sostenible. Lo más importante es que no pagan el mismo nivel de impuestos que pagaba el sector de hidrocarburos, de gas, ¿no es cierto? Entonces, va a recuperar, va a ayudar en parte, pero en realidad la velocidad en que van las exportaciones no es suficiente para compensar la caída de las reservas internacionales. Entonces, el gobierno pues ha estado intentando conseguir recursos de afuera y ese es el tema de la deuda externa a la cual tú te refieres. El gobierno del MAS, cuando entra el 2006, se saca 2 loterías, Carlos. La primera, los precios de las materias primas, especialmente gas y hidrocarburos, se va por los cielos. Y Bolivia recibe un montón de plata por eso. Y segundo, algo que no se discute mucho, es que nos perdonan la deuda. La deuda externa, el año 2005, era el 63% del PIB, 63% del PIB. El 2007, cuando se consolida el perdonazo de la deuda externa, ¿no es cierto?, baja a 17% del PIB. Y eso ha subido ahora a 31% del PIB, ¿no es cierto? Entonces entran en unas condiciones fabulosas. Llovía plata y te habían perdonado la deuda, entonces ¿qué mejor condición podías tener? No, sin embargo, apostaste al viejo modelo primario exportador, a seguir gastando en un crecimiento exagerado de algunos sectores y no de otros, apostaste a la economía informal, al empleo precario. Ese fue el resultado de todos estos años de la bonanza. Pero ahora el gas se hace gas, ¿no es cierto? Y la minería y la agroindustria no va a ser suficiente para compensar que el gas está haciendo gas. No va a ser suficiente. Entonces, no va a ser suficiente. Entonces, tú tienes una deuda externa que está creciendo, ¿no es cierto? Está en 31% del PIB, y eso, pues, por supuesto, podrías llegar a un del PIB, y eso, pues, por supuesto, podrías llegar a un 50%, y vas aumentando la deuda externa de a puchitos, ¿no? O sea, primero $400 millones de la CAF, otros 500 del BID. ¿Por qué digo puchitos? Porque de alguna manera
hay que ver la proporción de las Claro. necesidades que tiene la economía boliviana. El déficit público, digamos, es más o menos el 10% del PIB. Son 4.000 millones de dólares, solo de déficit público. O sea, los 400 que viene la CAF, que son bienvenidos, pero representan solo el 10% de eso, 10%. La inversión pública prometida este año es de 5.000 millones de dólares. O sea, lo de la CAF es igual, 9% de las necesidades. Entonces, son mucho más grandes, pero se las presentan, ¿no es cierto?, como si fueran las grandes conquistas de las finanzas internacionales. Lo mismo que pasó con la renegociación de la deuda privada. Fueron a querer vender 2.000 millones de dólares y el mercado les trajo solo, les digo, ok, les compro 800 solamente. Entonces, pero se volvió y se dijo, mire, lo estamos haciendo espectacularmente. Bolivia vuelve al mercado financiero y cuando en realidad es como se ha dicho, vas a vender 2.000 naranjas y vendes 800 y dices que lo has hecho maravillosamente. Pero Entonces, fíjate, perdón, fíjate que en esto que estás diciendo encima viene con una mentira, con una falsedad, porque dice, no hemos colocado lo demás porque no teníamos necesidad. Acordate lo que entonces, dijo el ministro. claro, ¿y para qué llevan 2.000 millones y crean expectativas, no es cierto? Si no tenías necesidad, vende solamente 500, 800 o lleva 1.000. En realidad tenían la necesidad de Claro, negociar los 2.000 millones de dólares, solo que nos renegociaron a tasas de interés más elevadas y en muy menos elevado, tiempo, sí. ¿no es cierto? Entonces, todo eso te muestra, ¿no es cierto?, la precariedad en el manejo macroeconómico, cuando te crees tu propia propaganda, cuando te miras solo al espejo y como solo te ves tus rulos, ¿no es cierto?, y no te ves tus problemas, y eso va mostrando de alguna manera también que estamos frente a un agotamiento estructural del modelo económico, ¿no es cierto? El gobierno está en una crisis fiscal enorme, no tiene dónde conseguir plata. ¿No es cierto? Pone un impuesto a la riqueza y consigue 40 millones de dólares, el 1% del déficit público, Pero ¿no? perdón, Entonces, sí, esto si lo casás con este proyecto de ley que prácticamente está aprobado, el de solamente se va a vender en los mercados con condiciones la mercadería que sea lícita, o sea, que entre por aduana como corresponde, siempre y cuando van a poder trabajar y les vamos a dar casitas a los gremiales y les vamos a dar una cosa y les vamos a dar otra, siempre y cuando se inscriban para pagar impuestos y hagan las cosas legales. pues muy simpático, ¿no? El ejemplo, pero Ajá, absolutamente inaplicable. claro. Vayan a darse una vueltita, pues, por la Uyustus aquí en La Paz, o por el mercado de las Siete Calles, o el Abasto, Claro. la cancha en Cochabamba, y van a ver, y simplemente ahí no necesitas que incentivarlos para que se inscriban, simplemente registrarlos, ¿no? Entonces, las importaciones en Bolivia, legales e ilegales, están por encima de 13.000 millones de dólares. Ese es el éxito del modelo económico, ¿no es cierto? Una economía que se abrió completamente, financiada por el sector estatal, generó bonos, recursos, metió plata a la economía, hizo que el tipo de cambio real se aprecie y importaste de todo a la economía boliviana, inclusive inflación baja, pero creaste pues una burbuja de consumo gigantesca, Sí. que es un monstruo que come plata, 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 porque necesita importar, importar, y ahí están 2.5 millones de personas empleadas, ¿no es cierto? Entonces es una burbuja de consumo gigantesca que no lleva a nada, ¿no es cierto? Y que es muy difícil salir, y buena parte de esa burbuja financiera y comercial está vinculada a la economía informal, al comercio informal, al contrabando. Mira, Carlos, el contrabando con un tipo de cambio real apreciado, que significa que los productos de afuera son muy baratos, es muy difícil combatir. Tú puedes poner a los ponchos rojos, los Boy Scouts, al ejército, la policía, que contribuya el Comité Cívico de Santa Cruz con gente agarraditos de las manos en el perímetro de la frontera boliviana, que siempre va a pasar contrabando. Porque con esos tipos de cambio tan diferenciados, las rentas son muy grandes, Sí. y alcanza para todos, ¿no es cierto? Por eso Entiendo muy tiene pues claramente el de para todo. todos. Entiendo claramente el para todos, para los aduaneros y para los militares. Bueno, soy de Villazón, yo entiendo muy bien cómo Claro, funciona por eso, ¿no es supuesto. cierto? Ahora, Entonces, decime una cosa, ¿vos crees que se mueva de alguna manera el tipo de cambio? Porque Jaime Dunn el otro día en el periódico decía
Esto se pone interesante porque le preguntaron al presidente Arce si pudiera moverse el tipo de cambio y el presidente Arce dijo, yo voy a hacer lo que diga el ministro de Economía. Y dice Dunn, se me antoja que es una declaración del que se está lavando las manos para sentarse a cenar. Mira, no creo que se animen a modificar el tipo de cambio, porque esa es la esencia de su modelo comerciante. Ahí está la gran renta que han creado. O sea, eso es clave para su modelo. El momento que devalúan o deprecian o tienen problemas con el tipo de cambio, se caen, ¿no es cierto? Porque el sistema no les aguanta. Este país vive del comercio, vive de las importaciones. Son 13.000 millones de dólares. Legales, 10.000, 3.000 de contrabando, siendo muy modesto. 13.000 millones de dólares. Eso es el doble del gas cuando era una maravilla. Eso es 5 veces más grande que la minería, 7 veces más grande que el sector agroindustrial. O sea, ahí está la plata, ese es el modelo primario exportador comerciante, ¿no es cierto? Que se ha vuelto Bolivia un gran ato, un gran mercado gigantesco, financiado por el Estado, con un tipo de cambio real apreciado que te permite importar absolutamente de todo, ¿no es cierto? De manera muy barata, te baja la inflación, pero destruye la industria nacional, etcétera, pero no interesa, entonces no van a tocar el tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio tiene además pues el favor también de la economía informal. Tú tienes reservas internacionales que están en 4.300 millones de dólares, de los cuales 1.300 más o menos es en dinero y 3.000 son en oro. Ahora, hay algo de lo que no se habla, que es del Colchón Bank. En el Colchón Bank boliviano debe haber entre 10.000 y 12.000 millones de dólares aproximadamente. El Colchón Bank se ha creado desde la UDP prácticamente. Hay gente que guarda su plata o su riqueza, la mitad en bolivianos, la mitad en dólares, y le puedes decir, mira, no hay problema, no va a pasar. No, porque ha tenido el trauma de la hiperinflación del 85, del 86. Y obviamente también, a pesar que ha habido una bolivianización del sistema, mucha gente a lo largo de estos años ha ido guardando su plata con la crisis del 2008, con la crisis del 2019, se ha asustado y ha hecho su diversificación. Entonces, si bien el Banco Central solo tiene 4.300 millones de dólares guardados, que son lo que señala el tipo de cambio, muchas veces no hablamos de estos 10.000 o 12.000 millones de dólares que están pues en los sótanos de la gente, en sus entre techos, o algunos más sofisticados en cuentas de banco afuera. ¿Perdón? Entonces, por eso ayuda a que el tipo de cambio no se mueva. Y además, buena parte de ese dinero es legal, pero también se alimenta pues del narcotráfico y de contrabando, ¿no? Claro, estaba viendo el otro día, el ahorro en dólares ha subido un 10%. ¿Qué nos dice eso? Sí. Eso nos dice que la gente pues está un poco asustada, alguna gente está asustada. Por los dos lados. Claro, pero como te digo, mucha gente ya tiene los dólares en el bolsillo. Yo, por lo menos a nuestra gente, la generación, siempre les hago la prueba del dólar. Le digo, muéstrame tu billetera. Y abren su billetera y tienen 40, 20, 50 dólares, ¿no? Entonces, porque han sufrido el trauma de la hiperinflación y son precavidos. Y las nuevas generaciones también han aprendido eso y mantienen parte de su riqueza en dólares y la van sacando de vez en cuando, y eso ayuda a que el tipo de cambio pues se refuerce y no se modifique. Entonces tú tienes las reservas internacionales del Banco Central, que lamentablemente están muy bajas, pero tienes estas reservas de los privados que están en el Colchón Bank, que son muy elevadas y ayuda a mantener el tipo de cambio fijo como está. Eso y el gran error del gobierno... Perdón, eso quiere decir que entre la calle y el narcotráfico y el contrabando pueden hacer todavía sostenible el modelo. Totalmente, lo pueden hacer sostenible, ¿no es cierto? Porque es plata legal e ilegal, ¿no? Y se va mezclando en la economía informal. Entonces, hay esos recursos para hacer que el tipo de cambio no se mueva. Ahora, el pecado capital del gobierno en los últimos años es haber dejado el bolsín.
¿no es cierto? Haber dejado el tipo de cambio flexible, que tú sabes, subía el dólar un centavo, bajaba otro centavo, subía uno, subía dos, cambio flexible, que tú sabes, subía el dólar un centavo, bajaba otro centavo, subía uno, subía dos, y así nos mantuvimos durante muchos años. Entró el gobierno y a partir de 2010 especialmente, fijó el tipo de cambio, lo volvió fijo. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que funcione la política fiscal, el gasto público. Porque con tipo de cambio flexible es menos efectiva la política fiscal y monetaria. Pero cuando tienes tipo de cambio fijo es mucho más efectiva porque toda esa plata en general va a mover la economía y en el caso boliviano se va pues afuera. Cuando en Bolivia el gobierno aumenta el gasto público, va a reactivar la economía, pero de Perú, de Chile, de Argentina, de China. ¿No es cierto? Porque por cada dólar que nosotros exportamos, 80 centavos se va afuera. ¿No? Entonces se vuelven importaciones. Entonces es una economía tremendamente abierta en ese sentido y ese es el problema. Ahora, salir de un tipo de cambio fijo a un flexible es sumamente complejo, difícil. Eso te iba a preguntar. Y no es aconsejable. No hay posibilidades que hoy se haga una cosa de esa. No hay ninguna posibilidad. Yo diría que la gente está tranquila porque el gobierno tiene muchos defectos, pero no es suicidio. La deuda externa más alta de la historia económica. Adiós la UDP, adiós todo. Esto rompe absolutamente todo. ¿Manejable o no manejable? Mira, lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con las definiciones, ¿no? La deuda externa en términos absolutos, en términos de dólar, sí es muy alta y probablemente la más alta de la historia boliviana, pero no es la manera... no es la única manera de medir la deuda. Probablemente la mejor es viendo en proporción del PIB, porque la deuda externa básicamente te dice cuánto te puedes endeudar y cuánto puedes pagar. Si tú vas al banco y dices que ganas 3,000 bolivianos, te van a prestar $300. Si vas al banco y le dices que ganas 20,000 bolivianos, te van a prestar mucho más dinero. Eso es lo que pasa con los países igualito. Entonces, lo que interesa es el tamaño del Producto Interno Bruto. Entonces, la deuda externa boliviana en proporción del PIB, ¿no? Es de 31%. Así es. Ya fue más alta en el pasado. Como decía anteriormente, en el 2005-2006 la deuda externa boliviana representaba el 61% del PIB. Bajó al 17, subió al 31. Entonces, en términos absolutos puede ser el valor más grande que debemos, pero no nos olvidemos que ha crecido el PIB también. Pero en términos de proporción es 31%. Y ese 31% hay un cierto margen, ¿no es cierto?, para que el gobierno pueda endeudarse de unos 10 o 15% si tomamos solo la deuda externa. Pero si tomas la deuda interna también, que es otro 30% del PIB, estás hablando ya de 60% del PIB y ahí las cosas ya no son manejables. Pero si solo tomamos deuda externa, el gobierno podría acceder a otros 8,000 millones de dólares, pero ¿quién tiene esa cantidad de plata? 3,000, 4,000, lo que necesitas justamente para cerrar déficit público o para aumentar la inversión pública es pues mucha plata, lo que dicen los gringos, big money, ¿no es cierto? Necesitas 3,000, 4,000 millones de dólares, no 400 o 40 o 100. Y esos 4,000 son muy caros, ¿no? Son caros primero y no te los van a dar, y los que te pueden dar esos son los del Fondo Monetario Internacional, que te podrían prestar de hecho lo están haciendo con varios países en el mundo y sus condiciones, pero que en el pasado eran leoninas, han soltado las trenzas los del Fondo Monetario Internacional, están pues, las suegras del Fondo Monetario entonces se volvió dulce, entonces ya no te exigen lo que te exigían, que ha sido resultado de la crisis del COVID, de la presión de otros países, entonces andan prestando plata, con tasas de interés más interesantes y a largo plazo y no son tan duros como eran en el pasado. El problema es que la fila en la calle H de Washington tiene por lo menos 7 kilómetros de gente esperando para que le presten. Ya está Burundi, está pues Nepal, todo el mundo está. Entonces Bolivia ni siquiera ha entrado a la fila. Entonces, ese es un problema, pero si tú quisieras plata grande que realmente te tranquilice y te dé respiro, es el Fondo Monetario Internacional, que te puede prestar 3,000, 4,000 millones de dólares. Si no encontramos la manera de salir de la crisis interna, hidrocarburos, etcétera, etcétera, en los próximos 2 años, no digo este año, sino digamos del 24 y el 25 van a ser muy duros.
Yo creo que sí, porque no te olvides que, por ejemplo, este veranillo que estamos viviendo en las exportaciones de metálicos y de agroindustria, de soya, ha estado muy interesante de enero a junio de este año. Pero si tú ves julio adelante, ya ves que los precios primero, del petróleo han comenzado a bajar, de los cereales han comido a bajar. El acuerdo que han hecho los rusos y los ucranianos para seguir exportando granos ha hecho que el mercado se vaya regularizando poco a poco. Los metales también están bajando. Entonces, este auge que hubo el primer semestre no se va a repetir con la misma fuerza en el segundo semestre, y el 2023 y 2024 probablemente las cosas se van a normalizar un poquito mejor y esos precios no van a estar espectaculares. Por lo tanto, ¿de dónde vas a sacar, no es cierto, 2.000, 3.000 millones de dólares adicionales que vas a necesitar? Y como ya no van a venir con la fuerza que están viniendo ahorita de metálicos o de granos, tendrían que venir de otros sectores, pero el gobierno no está apostando eso. Tampoco va a ser el litio que nos va a salvar. Ese es un negocio que cuando funcione, en un primer momento son 500 millones de dólares, 600 millones de dólares, no estamos hablando de otras escalas. Reemplazar al gas natural va a ser sumamente difícil y complejo de manera estructural y en el largo plazo, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, la verdad es que nos has dado un panorama que no es tuya la culpa, pues no se lo mata al mensajero por el mensaje que trae, no se mata a la paloma o no se enoja uno con la paloma por el mensaje que trae, simplemente trae el mensaje y ese es tu caso, vos no lo hiciste. ¿No es Yo cierto? leo los datos, Claro. leo todos los datos estructurales, no me fijo solamente en los datos superficiales, en la espuma de la historia, yo leo los datos estructurales, y los datos estructurales dicen lo que acabamos de comentar: problemas estructurales de déficit público, de pérdida de competitividad, de una economía informal gigantesca, de presiones muy fuertes sobre el tipo de cambio, de problemas muy graves en la distribución del ingreso en ciertos sectores, en fin, ¿no es cierto?, de una hambruna fiscal. Esos son los datos que están ahí, ¿no? Sí. O sea, que tengas 9 años de déficit público no es mi culpa, ¿no? Así es. Te agradezco mucho. Muchas gracias, pues, Carlos. Gracias. Un saludo, Abrazo, un placer grande. hablar contigo. Ya. Abrazo. Chao, Chao, chao. Y es verdad, no se enojen con la paloma por el mensaje que trae, dice el dicho. Y claro, lee datos y los datos te muestran esto, y resulta que comparás con otros economistas y con otros analistas serios, te dicen exactamente lo mismo, cada uno con sus palabras, pero finalmente te está demostrando que no hay dónde perderse. Esto no está bien, no está tampoco que nos estamos cayendo, pero estamos un paso y medio del precipicio. Y no es buena noticia esa. Vámonos al corte, ahorita venimos.